Digo yo, Daniel, Daniel, ahorita hablo yo de un careo. Voy a hacer una competencia entre grupos y le preguntan dos chicas, profe, de baile, digo yo. No, está menos mal. Si la competencia era de baile. Vamos a pensar en baile y eso, imagínate. Déjame ver. Porque esto ya te lo tiene. Vamos a ver la bibliografía. ¿Dónde está? Bueno, se nos da esta bibliografía. Estos libros, elementos de topología general, topología básica. Hay uno que no está ahí, que es el que vamos a empezar a usar. Yo se lo voy a mandar. Recuerden agregarse a la plataforma de clase, de Classroom que le envíe. Entonces, yo le voy ahora, ok, le voy a abrir el libro para darle un poco de historia. Me avisan cuando suba. Entonces, disculpe, antes de iniciar. Ya sería. Sí, perdón, dígame de escucho. Pero este lado, ¿no podría decir cómo hago aquí la forma de evaluación de nosotros, el criterio de esta asignatura en esta ocasión? Ah, el criterio. Bueno, el criterio sí, o sea, ustedes tienen ya todos los puntos distribuidos. Es justamente a 40 puntos de práctica, ¿verdad? Entonces, usted se refiere a cómo estaría distribuida las prácticas. No es lo mismo que usted dice práctica, asistencia o participación, pruebas orales o escritas. Bueno, orales no. Déjenme mostrarlo. Lo voy a decir ahora mismo. Escrita tampoco. Ah, perdón. Bueno, escrita tampoco se dice. Bueno, usted sabe que hay una al final, pero imagínese, eso no. El programa creo que está, profesor, la evaluación. Sí, al final. El programa es flexible, acepta modificaciones, maestro, también. Exacto. Pero dice 10 asistencia, ustedes saben que ya tiene 10, participación 20, trabajo, eso son prácticas, 40, calidad de aportaciones 10 y pruebas 20. Pero la ventaja de acá es que se pasa con 80 y hay 80 que no tiene que ver nada con el examen ni nada de eso. ¿Pueden repetirlo, por favor, profe? Dígame. ¿Pueden repetirlo, por favor? Está bien, déjenme mostrarle el programa. Está viendo ahí el programa. Sí. Sí, se ven. Exacto. Pero ahí es lo mismo que vimos, bueno, la mayoría de materias me imagino que está prácticamente casi todo igual, muy parecido. Ya viste entonces, cualquier cosa. Ok. Ya puedo dejar de compartir el documento entonces de la evaluación. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver ahora. Vamos a abrir el documento.
a ver un poco de historia. Miren el nombre del libro, el título. Podría sin dolor. Qué curioso. Sin dolor. ¿Por qué ustedes creen que ese nombre está interesante? ¿Por qué ustedes creen que tiene ese nombre? Porque la materia no es un cacho. Exactamente. La materia no es un cacho. Pero el nombre dice mucho también, que es el libro más cómodo. Ok, este libro ha sido traducido al árabe, al chino, al persa, ruso y al español. Eso sube a la plataforma un poco más tarde. Miren la introducción acá a la asignatura. Okay. Pregunta, ¿está parpadeando la pantalla? No. No. Okay, está bien, aquí. Mira. Se ve la letra pequeña, muy pequeñita. Si pudieran ampliar un poquito más, un poquito menos, para que salga el margen. Perfecto. Perfecto. Ok, entonces miren. ¿Quién es el autor, profe, de este libro? Dígame. ¿El autor quién es? El autor es... No sé qué. Morris. Sidney Morris. Es el autor. Sí. Yo no tengo el libro, yo se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp y se lo subo a la plataforma, todo lo que trabaja. Gracias, Chris. Sí, entonces, eso lo hago hoy mismo, desde terminar ya. Ok, entonces, la topología es una importante e interesante rama de las matemáticas, cuyo estudio no solo introduce nuevos conceptos y teoremas, escúcheme, nuevos conceptos y teoremas, sino que pone en contexto viejas nociones como la de la función continua, haga lo que es la función continua, pero hablar de la función continua no solamente nos da a entender lo que es la topología. La topología es tan importante que su influencia se evidencia en casi todas las ramas de las matemáticas, por lo que su estudio es relevante para todos aquellos que aspiren a ser matemáticos, independientemente de su especialización, sea en la actualidad o en el futuro. Entonces, pues el álgebra, análisis, teoría de categoría, teoría del caos, mecánica continua, dinámica, geometría, matemática industrial, biología matemática, economía matemática, matemática financiera, modelación matemática, física matemática, matemática de las comunicaciones, teoría de números, que es una parte muy interesante, matemática numérica, investigación de operaciones o estadística. O sea, en todas esas áreas hay una relación con la topología. Algunos conceptos topológicos son la compacidad, conexidad, densidad, entre otros. La topología tiene topología general, algebraica, diferencial, o sea, álgebra topológica. O sea, la topología en sí también tiene clasificaciones, se clasifica.
no le voy a leer todo esto, sino que simplemente le voy a hablar lo más importante. Ok, aquí dice que el lector aprenderá que aunque la experimentación es muy importante muchas veces y esencial, nada puede sustituir lo que es la demostración formal. O sea, que aquí hay que demostrar muchas cosas. No le voy a leer nada de eso. Porque entonces, miren la parte histórica. La mayoría de la topología descrita fue descubierta en la primera mitad del siglo XX. Se podría decir que el centro de gravedad en este periodo de descubrimiento fue en Polonia. Miren dónde se descubrió normalmente, en Polonia. No, pero esos son todos los países donde se usaba el libro. Estos son algunos personajes, lectores que han hablado sobre el libro en diferentes partes del mundo. Hay muchos lugares, miren ahí, hay muchos. Bueno, hay varias páginas de diferentes partes del mundo, pero no nos vamos a enfocar en eso. Aparecen como 10 páginas de los lectores. Lógicamente, miden la comparación. Según el nombre del autor, ¿de dónde ustedes creen que es? Austriaco, ¿no es? Exacto, de Australia. Australiano. Austriaco era Austria. Australiano. Por ahí mismo es. Exacto. Por eso le pusieron así. Entonces, es de Australia. Es que escribió el libro en el 2010 con esta historia de y todo eso. Artículos, 140 artículos. Ok, aquí sí hay un gran interés. Miren aquí. Ahí entra la introducción a la primera unidad, pero también habla sobre lo que es en sí la asignatura. Entonces, miren, espacios topológicos. Entonces, miren cómo empieza la introducción. En el tenis, el fútbol, el béisbol y el hockey, podía, tanto todos estos juegos pudieran ser juegos muy interesantes, muy emocionantes. Pero para jugarlo, se necesita primero aprender algunas de las reglas del juego. O sea, ¿cómo empieza la introducción? O sea, porque normalmente decimos, no, esto es difícil. Sí, lógicamente es difícil. Pero cualquier cosa es difícil si uno no conoce las reglas del juego y uno lo practica. Entonces, las matemáticas son iguales que los deportes. Y por tal razón, se van a empezar con las reglas de la topología. Entonces, aquí se va a ver lo que es la definición de la topología. Luego van a ver algunos ejemplos: espacio topológico finito, espacio discreto, indiscreto y espacio con topología confinita. Entonces, miren aquí. La topología, al igual que las demás ramas de la matemática, sea como la teoría de grupos, es una materia axiomática, o sea que tiene muchos axiomas. Se va a comenzar con un conjunto de axiomas. Luego esos axiomas se van a utilizar para demostrar proposiciones y teoremas.
Entonces, dice aquí, es extremadamente importante que el lector desarrolle su habilidad para escribir demostraciones. Entonces, ¿cuál es la importancia de demostrar en matemática? Bueno, supongo que nuestra tarea es construir un edificio. Nosotros comenzaríamos con los cimientos. En nuestro caso, estos son los axiomas o las definiciones. Todo lo demás se construye sobre los axiomas y sobre las definiciones. Cada teorema o cada proposición representa un nuevo nivel de conocimiento y tiene que estar fijado firmemente al nivel anterior. O sea, por esa razón, todas las asignaturas están relacionadas, unas más que otras, porque nada surge de la nada. Entonces, el nuevo nivel es fija al anterior a través de una demostración, por lo que los teoremas y las proposiciones representan las nuevas alturas del conocimiento adquirido, mientras que las demostraciones son esenciales, debido a que son el cemento que fija los teoremas y proposiciones al nivel anterior. Entonces, sin demostraciones, la estructura colapsaría. Ok. ¿Qué es una demostración matemática? Es un argumento irrefutable que comienza con información inicial que ha sido suministrada, avanza a través de argumentos lógicos previamente demostrados y finaliza con lo que fue pedido demostrar. Ok. Para comenzar una demostración, primero se debe escribir toda la información que ha sido dada. Luego, lo que se requiere es demostrar. Si la información dada o lo que se requiere demostrar contiene términos técnicos, entonces debe escribir las definiciones de esos términos. Okay. Cada demostración debe estar compuesta de oraciones completas. Cada una de estas oraciones debe ser una consecuencia de lo que ha sido expuesto anteriormente, o un teorema, o una proposición, o un lema previamente demostrado. Entonces, la última parte que dice muy interesante, dice, la única forma de aprender a escribir demostraciones es tratando de escribirla por sí mismo. Entonces, usted todavía no sabe lo que es una topología. Por más que yo le leyera, yo no le mencioné nunca qué era una topología, ¿verdad? Entonces, le voy a mostrar algo ahora. Okay. Yo quiero que alguien se ofrezca para que me pueda leer. Bueno, vamos a leer algo de lo que es la topología. Ok. ¿Están viendo donde dice definición de topología? Sí. Sí, maestro. Ok, entonces vamos a analizar lo que es la topología. Miren, es una rama de las matemáticas. Su finalidad es estudiar la estructura de los objetos sin atender a su tamaño y su forma inicial, tal y como lo hace la geometría. La geometría atiende el tamaño y la forma inicial. La topología no. Entonces, mira la diferencia.
La geometría describe matemáticamente una figura. Escuchen bien la diferencia entre la geometría y la topología. La geometría describe matemáticamente una figura y la topología analiza las posibilidades de las figuras. Ejemplo, pensemos en una circunferencia. Por una parte, es una figura en la que todos los puntos se encuentran a la misma distancia del centro. ¿Están de acuerdo con esa definición de la circunferencia? Sí. Así es. Esa es una definición geométrica, ¿verdad? Sí, geométrica. Bien. ¿Verdad? Ok. Entonces, si la circunferencia estuviera en 3 dimensiones y fuera una bola, se podría convertir en un cubo. Miren lo interesante que se pone. Porque la circunferencia está en 2 dimensiones. Pero si tuviera 3 dimensiones y fuera una bola, se podría convertir en un cubo. Entonces, mire para dónde se va la topología, dice. La topología entiende los objetos como si estos, va a sonar feo lo que yo voy a decir. La topología entiende los objetos como si estos estuvieran hechos de goma y pudieran transformarse. Miren cómo es la topología. Sí, porque lo lógico es que la circunferencia pase a ser una luz, una pelota. Una pelota, una esfera. Una esfera. Exactamente. Y también se puede convertir hasta en un cubo. Oye, entonces, ¿qué pasa? La se convierte en un cubo si lo modelamos, porque si no se modela. Exactamente. Entonces, la topología entiende los objetos como si estos estuvieran hechos de goma y pudieran transformar. De hecho, las propiedades de los objetos se mantienen invariables. Escuchen bien, las propiedades de los objetos se mantienen invariables, aunque su forma se altere. Ejemplo, si pensamos en un círculo, es una figura geométrica, pero si podemos manipularla, se convierte en otra figura. Ejemplo, se convertirse en un triángulo o un elipse. Este ejemplo completo da una pausa de un principio básico de la topología. Uno de los principios de la topología dice, la equivalencia se llama la equivalencia entre las figuras. ¿Qué quiere decir esto? La equivalencia entre las figuras. Que si dos figuras son equivalentes, si una se puede convertir en la otra. ¿No ustedes ven por dónde va la topología? Se va lejos, ¿verdad? Profe, ¿Sí, dígame? Sí, que como no es la transformación que estudia, sino es como las cualidades. Exactamente. Cualidades de cada. eso se basa, profesor, como en los principios de la materia. Tiene relación con eso, sí, porque recuérdense lo que le dice el principio de la conservación de la materia y el de la energía también. ¿Qué le dice el de la materia? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Igual dice la energía tampoco se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma a otra. Sí, eso mismo eso es lo que más o menos me está diciendo. Entonces, miren otra parte que nos dice aquí, dice, si partimos de la idea de que las superficies de los objetos son modificables, se pueden modificar, ejemplo, pensemos en una hoja de papel que se puede cortar o se puede doblar. Miren por dónde va ahí. Una hoja de papel se puede cortar o se puede doblar. Es fácil darse cuenta de que las aplicaciones concretas de la topología son inmensas. Porque hoy en donde plantea eso, cosas que nosotros nunca nos hemos puesto a pensar. Que con una simple hoja de papel podemos cortarla o doblarla y ahí podemos modificarla. Entonces, ejemplo, en informática se emplean programas para modificar imágenes, claro, el Photoshop y todas esas cosas. Eso es topología. Profe, ¿Sí?
hay una película que era El Exterminador. Ajá. Yo creo que la parte 2, que era un hombre de goma, que se transformaba en policía, se transformaba en cada persona, y era el mismo material. Ah, sí, yo creo que sí, yo creo que yo la vi de esa película, sí. Y también lo transforme, también la Esta es transformación. la parte 2. Ah, La sí, parte 2. la parte 2. Y también lo transforme, que uno es un carro y se convierte en un robot, y así sucesivamente. Todo eso es topología. Entonces, mire, gracias. En la óptica se altera la estructura de las lentes. Ustedes saben cómo la lente, con las lentes divergentes, convergentes, aumento, un aumento de tanto, dependiendo del problema que tenga la persona, y así puede decirlo. Oye, ¿dónde se utiliza eso? En la óptica, para los lentes. En la industria, los objetos están sometidos a variaciones en sus formas. Ok. Desde un punto de vista teórico, la topología tiene relación con otras operaciones de la matemática, de estadística, ecuaciones diferenciales. Sin embargo, lo más interesante es que de la topología, la capacidad para resolver problemas prácticos, analizar, ejemplo, el mejor trayecto para el reparto de mercancías o modificar un objeto sin romperlo. La topología, oye, eso se utiliza para la explicación del ADN en la biología. Entonces, el material genético se distribuye en dos cadenas complementarias, la doble hélice, que se enrollan a través de un mismo eje. Y la curvatura del eje es una forma topológica. Entonces, conclusión, la topología se fundamenta en una serie de principios teóricos y abstractos. Y a partir de esto, es posible aplicarlo a multitud de áreas del conocimiento. De hecho, a pesar de la complejidad de estas ramas de la matemática, oye, ahí mismo lo dice, según la psicología, los niños manejan de manera intuitiva los principios de la topología en su juego y en la manipulación de los objetos. Oye, los niños lo hacen inconscientemente, hacen la psicología se aplica. Y dice que los hace inconscientemente, utiliza los principios en juegos y en la manipulación de objetos. Sí, profesor. También los niños cuando utilizan la plastilina, que pueden modificar cualquier objeto que ellos puedan crear en sus memorias, lo llevan a la plastilina y modifican esto. Me llamó la atención, profesor, ahí más para arriba, donde se habló de la equivalencia, que evidentemente no necesariamente tiene que ser que tenga el mismo valor. Que ahora mismo lo voy a buscar. Sí. Ok, entonces, eh, ahí está. Dice en la línea de abajo, la equivalencia entre las figuras. Dos figuras son equivalentes si una es convertible en otra. O sea que no necesariamente tiene que ser el mismo valor, no se puede convertir una en otra. Entonces, exactamente. esa parte me llamó la atención ahí. En verdad está muy interesante esa parte. Ok, entonces, ¿qué le pareció la historia, el concepto de la topología, la aplicación de la topología? Muy interesante, profesor. Profe, sí, súper interesante, porque veremos, pero vamos a ver en la práctica. Exacto. La lectura está muy interesante, vamos a ver la práctica. Profe, lo que pude observar es que nosotros a diario lo practicamos, lo vemos y no conocíamos lo que era la topología. Lo que pasa es que lo hacemos inconscientemente, como la mayoría de las cosas. Profe, entonces,